Por ejemplo, vamos a ver, este es un ejemplo para el nivel inicial. Este es un ejemplo de la semana 18, esta semana, ¿no? De esta semana, del segundo ciclo, de inicial 3, 4, 5 años del área de comunicación a través de la TV. Esta es la guía. Espero pueda, yo estoy señalando con el cursor, esta es la guía que aparece en la plataforma. En la guía, nosotros podemos observar cuáles son el propósito que se consigna en el resumen. Esta es la intención que tiene esta experiencia de aprendizaje. En el caso de inicial, recordemos que programan para una semana, ¿no? Entonces, de aquí estamos sacando que el nombre del programa es Nos comunicamos de nuevas maneras. La competencia que se pretende movilizar es se comunica oralmente en su lengua materna, y la evidencia que se busca, que se propone en Aprendo en Casa es comenta con sus propias palabras el protocolo que debe realizar con su familia para seguir las recomendaciones del especialista y evitar el contagio del COVID-19. Para esto ellos han escuchado a un especialista hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, acá a la derecha ustedes van a ver que hacemos un análisis de que en esta evidencia se establecen los criterios para evaluar el progreso de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Se establece, por ejemplo, que comente, aquí está, ¿no? Que comente con sus palabras el protocolo que debe realizar en su familia para cumplir con las recomendaciones del especialista y evitar el contagio del COVID. Estos criterios deben ser revisados por nosotros, con nuestra expertise pedagógica, tomando como referencia los estándares de aprendizaje o los desempeños de grado. Aprendo en Casa no deja de lado los desempeños, sino que como en general se trabaja por ciclos, en TV, por ejemplo, el referente para los ciclos es el estándar. Pero si estamos en un primer grado, en un tercer grado o en un quinto grado donde se inician los ciclos, me es válido revisar los desempeños que son descripciones más específicas, ¿no? Entonces, eso tiene que ser de mi conocimiento y puedo así ajustar el nivel que le debo exigir a mis estudiantes considerando el conocimiento que tenemos de ellos, de nuestro grupo de estudiantes. Tomando como referencia los estándares, entonces podemos describir lo que los estudiantes son capaces de hacer en esta competencia. ¿Cómo podríamos nosotros adecuar o complementar esta estrategia si vemos que nuestros estudiantes necesitan más ayuda para poder realizarla? Y en rojito podemos leer, podemos complementar con actividades que permitan que los estudiantes se apoyen en recursos no verbales, por ejemplo, imágenes. No puedo solicitar a los papás que tengan imágenes previas para su explicación. También se les puede plantear algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué debemos cumplir con estas acciones? Esto permitirá que hagan inferencias sencillas. Y los chicos saben, ¿no? Porque desde inicial, los muy pequeños dicen, no, yo no salgo porque me puedo enfermar. Y si no me enfermo, puedo traer la enfermedad a mi abuelito. No lo dicen los pequeños, porque ya están concientizados. Sin embargo, se sienten seguros porque están en un ambiente familiar, ¿no? Mientras estén en un ambiente familiar, ellos se van a sentir seguros. Entonces, esta, por ejemplo, es una adecuación que no se contempla en la actividad de televisión, pero que yo puedo complementar previo a la emisión del programa. El siguiente ejemplo es de secundaria. No es que me voy a saltear inicial, sino que para primaria, tenemos el ejemplo del análisis de evidencia y vamos a verlo detalladamente después, ¿no? Muy bien, entonces acá
el propósito de esta sesión, que es reconocemos actitudes y cosmovisiones que afectan nuestro bienestar emocional, esta es una actividad para secundaria, para tercero y cuarto año de secundaria. Es una actividad de radio, ¿no?, que ya está trabajando a través de proyectos de DPCC, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, también de esta semana. Acá el propósito de esta sesión era que identifiquen prácticas en su región y comunidad que favorecen el bienestar socioemocional. Tengo la competencia, construye su identidad y sus capacidades, ¿no? Y algo importante también, sacado de la guía previamente, previo a la emisión del programa, recordamos que planificamos previo, el estudiante elabora un artículo periodístico en el que describe prácticas culturales de su región o comunidad que promueven el bienestar emocional, explicando por qué favorecen dicho bienestar. Entonces, de la misma manera, en esta evidencia ya se están estableciendo criterios para desarrollar la competencia, construye su identidad. Esto igualmente debe ser revisado a la luz del estándar. Vamos a hacer el ejercicio luego a la luz del estándar o de los desempeños para ajustar el nivel, para complementar, adecuar, dar énfasis o contextualizar, ¿no es cierto? Con esos referentes puedo complementar las actividades solicitando, por ejemplo, a los estudiantes que describan prácticas culturales de sus familias que promueven el bienestar emocional, explicando por qué favorecen dicho bienestar. Otra manera sería plantear preguntas de reflexión. ¿Cómo respondes cuando estas prácticas no favorecen a tu bienestar? Porque puede ser que el padre imponga una regla creyendo que está facilitando el desarrollo socioemocional o cuidando el bienestar socioemocional de su familia, y sin embargo no se da cuenta que altera a alguno de sus hijos, porque todos no son iguales. Más aún un tercero o cuarto de secundaria que son adolescentes, ¿no? Preguntarles cómo se sienten y qué medidas toman ante una situación como esta, ¿no? Puede ser que se enojen, que se encierren en su cuarto, inclusive podríamos preguntarle si te encierras, si ya dijo que se encierra en su cuarto, ¿y cuánto tiempo te dura este sentimiento? ¿No? Realizas un diálogo después de esto, ¿no?, para ayudarles un poco a madurar también, ¿no? Entonces, estas son adecuaciones, contextualizaciones que nosotros podemos realizar. Ahora, para ello, entramos ahora al tema de la evaluación formativa. Hemos visto lo importante que son las adecuaciones, porque puedo adecuar las evidencias que son parte importante también de la evaluación formativa. La evaluación sigue en su mismo enfoque, en el enfoque formativo. Quiere decir que es un proceso sistemático en el que se recoge y se valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de la competencia. Esto es importante porque esta información relevante, ¿dónde se va a presentar? Se presenta en las evidencias, ¿no es cierto? Y yo voy a valorar en qué nivel de la competencia se encuentra este estudiante. Entonces, la evidencia debe reflejar el aprendizaje. Muchas veces recogemos evidencias que no reflejan el aprendizaje, sino hermosos productos, muy bien elaborados, pero no reflejan el aprendizaje, no me permiten valorar la competencia de cada estudiante, el nivel de la competencia de cada estudiante. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que evaluamos son esos, los niveles de las competencias, tomando nuevamente como referente los estándares de aprendizaje. Una evaluación formativa también permite al estudiante aprender sobre su propio aprendizaje. Por eso dice Rebeca Anijovic, la evaluación formativa es perfecta para diseñar un aprendiz autónomo, ¿no? Aquí comienza el aprendizaje de la autonomía.
¿no? A través de una evaluación formativa que nos permite el conocimiento. Ya no es como en nuestros tiempos, que la evaluación es de repente un cabe, ponernos cabe, ¿no? De algo difícil para no pasarlo, o solamente cuestiones de memoria que no nos hacían reflexionar, o que de repente jamás íbamos a utilizar, o no teníamos idea en qué situaciones las podía utilizar. En la evaluación formativa, el docente proporciona esta información al estudiante para apoyarlo y también para adecuar nuestra enseñanza. Entonces, es tan importante para el estudiante como para nosotros docentes, ¿no? Ese es nuestro trabajo como mediadores en este tiempo de Aprendo en Casa. El capítulo 7 del Currículum Nacional nos da orientaciones para la evaluación formativa, que son estas. Reitero, comprender la competencia por evaluar. La competencia no las hemos seleccionado nosotros. Las competencias están en Aprendo en Casa. Y ese ha sido uno de los motivos de crear las guías docentes. Porque, claro, nosotros vemos un programa y una actividad involucra tantas competencias que no teníamos una claridad de a qué área se estaba refiriendo de repente, ¿no? Entonces, las guías nos dan claridad sobre este tema, sobre las competencias que voy a evaluar. Segundo, analizar el estándar del ciclo que corresponde. Tercero, seleccionar o diseñar situaciones significativas que también nos vienen dadas en Aprendo en Casa, ¿correcto? Cuarto, utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Miren, no puedo construir instrumentos si no tengo criterios de evaluación. Quinto, comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Aquí se manifiestan las características de los criterios, ¿no? Y insistimos en que no puede haber una evaluación si no tengo criterios de evaluación definidos. Sexto, valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias para poder retroalimentar a mis estudiantes y, si es necesario, ajustar mis estrategias de enseñanza, ¿no? En esa medida, mis estudiantes tendrán más éxito en sus estrategias de aprendizaje. Entonces, acá hay 3 temas fundamentales que vamos a pasar en orden. Los criterios de evaluación que nosotros tenemos que formular, el análisis de evidencias para llegar finalmente a la retroalimentación, ¿correcto? Estos pasos que vamos a ver se dan en cualquier área, en cualquier nivel, porque las orientaciones son para la educación básica regular, no para todos los niveles. Muy bien, entonces, comenzamos con el primer punto, que son los criterios de evaluación, que son el referente específico para emitir un juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Este describe las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones o producciones ante una situación determinada. Ojo que aquí esto que van a demostrar los estudiantes no lo van a tener claro si nosotros no tenemos claro lo que vamos a valorar, ¿no es cierto? Entonces, es importante, previo a emitir un juicio sobre sus actuaciones o sobre sus producciones, es importante tener claro nuestros criterios, que ahora vamos a ver cómo los formulamos. Los criterios tienen 2 características que ya he mencionado, parafraseado de alguna manera. Primero, que son explícitos. ¿Por qué son explícitos? ¿A qué se refiere? Que no son de conocimiento exclusivo del docente, sino que tienen que ser de conocimiento también del estudiante. De repente, no en el mismo lenguaje en el que nosotros manejamos los estándares, sino también en
parafraseándolos para que ellos puedan entender qué esperamos de ellos, ¿no? Esto es importante. Por eso es que las características de los criterios, muy importantes, que son explícitos. Son explícitos. Ahora, los criterios son estables en tanto son permanentes a lo largo de los distintos momentos de la evaluación. Recordamos que es una evaluación formativa, que no estamos hablando solamente de la certificación, ¿no? Sino que dentro de la evaluación formativa encontramos la retroalimentación, que es el tema que nos congrega hoy. Y en todas las situaciones de aprendizaje mantenemos estos criterios porque tenemos un estándar que nos marca los hitos en cada ciclo, ¿no? Muy bien, entonces, sabiendo esto de los criterios de evaluación, ¿en qué radica la importancia de estos criterios? Estos criterios son importantes porque se derivan de las finalidades que se están evaluando, no de las características superficiales, de aquello que emerge, no, como les decía, no es el producto, no todo producto resulta ser una evidencia. No todo producto resulta ser una evidencia y tampoco tenemos que analizar todos los productos, por eso de repente nuestro agotamiento, nuestro estrés, porque queremos analizar todos los productos que nos envían los estudiantes. No todos son evidencias aquellos que, y acá lo dice el segundo, describen el progreso de aprendizaje y nos ayudan a retroalimentar al estudiante porque ellos reflejan el nivel en el que se encuentran nuestros estudiantes. No todo producto lo refleja, ¿no es cierto? Entonces, yo selecciono aquellos, por supuesto, seguramente en reuniones colegiadas también lo trabajarán y trabajarán de acuerdo a lo que sus UGEL les indican, ¿no? Pero recordemos que las evidencias emiten juicios sobre la competencia. Entonces, si yo tengo muchos productos sobre una competencia, ¿cuál es el que me va a dar el nivel de la competencia? Para eso hago el análisis no previo de los criterios y ubico ese producto que va a ser la evidencia de este aprendizaje sobre el que voy a retroalimentar. Entonces, es por eso que los criterios juegan un rol clave, porque están enmarcados en las competencias y las capacidades, ¿no? Claves. Además, se obtiene del análisis del estándar o, ya como lo hemos dicho antes, de los desempeños de grado, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante para poder trabajar la formulación de los criterios. Para formular criterios, no es que sea un proceso largo, simplemente lo he detallado muy específicamente, no tal como lo estamos haciendo en el Ministerio de Educación, para que se note la claridad. No es que sea un proceso largo y tedioso, lo estoy haciendo reiterativo para poder encontrar la lógica, ¿no? Entonces, acá están los 7 pasos, vamos a ir con un ejemplo de primaria a identificar cada uno de ellos. No, primero, el propósito de la situación significativa y de las competencias que encuentro en la guía docente. Identificar las actividades que deben realizar los estudiantes en relación a las competencias. Analizar las competencias y las capacidades, que ya las conocemos, pero tenemos que tenerlas ubicadas, ¿no? Y realmente tener el conocimiento de qué capacidades estoy priorizando en este ejercicio, por ejemplo, o en esta actividad. Analizar el estándar y los desempeños, ejercicio que vamos a hacer ahora también. Por fin, conociendo estos pasos, sabiendo de qué se trata la actividad, ¿no? Sabiendo cuál es el propósito, cuáles son las actividades, las competencias y conociendo el estándar, recién ahí yo puedo hacer una formulación de mis criterios. Y luego
podré ver el programa y determinar la evidencia, ¿no? El programa siempre dice, el reto de hoy, el desafío del día de hoy es, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder determinar la evidencia, porque como les decía, las evidencias también son posibles de complementar o adecuar o contextualizar, acorde a las necesidades de mis estudiantes. ¿No? Ustedes son los dueños del aula, como siempre. El docente no es reemplazable por la virtualidad. No nos está reemplazando la estrategia Aprendo en Casa. Los chicos no pueden trabajar solos, nos necesitan por esta razón, ¿no? Porque a través de estos criterios recién voy a poder hacer un análisis, una valoración justa de su trabajo, ¿no? Y esto va a cambiar de repente un poco también lo que recogemos como evidencias, ¿no? Porque si en este momento hacemos un corte, ya lo hemos hecho en ministerio, hacemos un corte y recogemos evidencias, vemos que la mayoría de ellos son estupendos productos. Se nota la presencia del docente, pero no se ve que sea una evidencia posible de valorar. No se nota. Si me mandan fotos, por ejemplo, de un álbum de fiestas patrias, no lo hizo muy bien, pero ¿dónde está el proceso de mi estudiante? No figura ahí. No figura cuando investigó, no figura cuando elaboró, no figura. Entonces, ¿cuáles eran mis criterios? ¿Los tenía definidos? ¿No? ¿Cuál es entonces el producto? Es ese hermoso álbum que es valioso, no le quitamos la importancia, pero ¿dónde veo yo el aprendizaje de mi estudiante? ¿No? Nos vamos entendiendo. Entonces, vamos a realizar el ejercicio con una sesión de primaria, que no hemos visto ejemplo todavía. Vamos a ver. El paso 1 decía identificar el propósito de la situación significativa. Esta situación significativa puede ser del proyecto, puede ser de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Según el medio, porque TV, web y radio tienen formatos diferentes. Entonces, según el formato, son sesiones, son experiencias de aprendizaje o son situaciones significativas. En este caso, este ejemplo es de radio de la semana pasada, de la semana 16, de cuarto ciclo de primaria del área de matemática, tercer y cuarto grado, ¿no es cierto? Entonces, en la guía docente previa a la emisión de la emisión radial de esta sesión, yo veo mi guía docente y digo, bueno, esta sesión es organizamos datos de alimentos tradicionales que más se consumen en mi comunidad. Correcto, ¿lo pueden hacer? Bien. ¿Qué competencia se está involucrando aquí? Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y movilizando o priorizando en ella 3 capacidades, que represente datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas, que comunique su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos y use estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. No se está trabajando esta capacidad no se le está solicitando en esta actividad que sustente conclusiones o decisiones con base en la información dada. Quiere decir que estamos en un inicio o en el proceso de la competencia, ¿no es cierto? En el resumen de esta guía me indican que el propósito de esta sesión, ¿no? Cuando es proyecto, dice el propósito de este proyecto, el propósito de esta situación significativa o el propósito de esta experiencia de aprendizaje, que no es otra cosa que la intención que tiene, ¿no es cierto? Es que representen datos sobre los alimentos tradicionales de una comunidad, de su comunidad, en un gráfico de barras simple e interpreten la información. Veamos bien que dice interpreten la información. Entonces, ya identifiqué
el propósito y inclusive la sesión, de qué se trata, las competencias. Ese es el paso 1. Paso 2, las actividades. Las actividades, ya les decía, radio, DICER, programa, proyectos, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el proyecto las 2 semanas. Yo puedo ver de qué va a tratar cada día de las 2 semanas y cuál es ubico la actividad que estoy analizando, que es organizamos datos de alimentos tradicionales que más se consumen en mi comunidad. Fue el miércoles 22 de julio, ¿correcto? Entonces ya tengo ubicada las actividades y esta que se encuentra dentro de esta secuencia lógica, progresiva y de experiencias de aprendizaje. El tercer paso es analizar las competencias y las capacidades. Tengo que recordar, ¿no?, de qué se trata la competencia, resuelve problemas de gestión de datos y de qué se trata cada una de las capacidades que están priorizando. Lo que en este caso, recordamos, eran las 3 primeras capacidades. Representa datos, que significa representar el comportamiento de un conjunto de datos en tablas o gráficos estadísticos, medida de tendencia central, de localización o dispersión, reconocer variables de una población o la muestra al plantear un tema de estudio. Así también implica el análisis de situaciones aleatorias y representar la ocurrencia de sucesos mediante el valor de la probabilidad. Igual, analizo cada una de las capacidades que se ven involucradas. Entonces, ya conozco mi competencia y conozco las capacidades que involucra. Como les decía, no es que sea algo tedioso, sino que estamos dividiendo muy claramente los pasos para encontrarle la lógica, ¿no? Pasamos al cuarto paso. El cuarto paso es analizar los estándares y desempeños según ciclo o grado. No, seguramente una de las preguntas será, ¿qué me conviene analizar? ¿El estándar o los desempeños? ¿No? Y la respuesta es simple. Profesor, profesora, si ustedes están familiarizados con el estándar, porque recordemos que las actividades se dan por ciclo, trabajemos con el estándar porque es nuestra meta del ciclo, ¿no es cierto? Si yo creo que necesito una orientación más específica, entonces me voy a mi desempeño. No se contradicen en absoluto, son total e íntimamente relacionados. Entonces yo puedo utilizar mi estándar o mis desempeños. No es necesario los dos, pero aquí hemos hecho el ejercicio con los dos para que podamos reconocerlo, ¿no? Entonces, tenía yo en esta actividad de primaria, me pedían resolver problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos discretos sobre un tema de estudios, que era la comida típica, ¿no? Igual vemos que en tercer grado me piden datos cualitativos, representar las características y el comportamiento de datos cualitativos. Después, recolectar datos a través de encuestas y entrevistas sencillas o registrar en tablas de frecuencia simples. Si recuerdan, la semana pasada se les pidió que recolectaran estos datos a través de un juego, ¿no? Recordarán de los 20 papelitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos mantenemos en que es a través de encuestas o entrevistas sencillas, que en este caso sería el juego. Los representa en gráficos de barras e interpreta información contenida en gráficos de barras comparando frecuencias. La información la puede interpretar también, y acá está, no está sombreado, porque también podría interpretar información de tablas, ¿no es cierto? La información se puede interpretar desde las tablas o desde los gráficos y el estándar lo permite, ¿no? Entonces, esto es lo que estoy trabajando de mi estándar y eso es lo que marca los criterios
de evaluación. Aquí ya estoy definiendo los criterios de evaluación, entonces puedo pasar a formularlos, ¿correcto? Para no, hemos, por cuestión metodológica, marcado con los mismos colores, ¿no? Los criterios similares del estándar con los desempeños, ¿no? Ustedes, esta conferencia seguramente va a quedar grabada en el Facebook de la GREL, así es que podrán ustedes verlo nuevamente si necesitan y tomar una captura de pantalla si así lo requieren. Es importante, si no estamos acostumbrados a manejar estándares y recién vamos a comenzar a utilizarlos, ¿no? Porque de repente hay docentes noveles dentro de ustedes, que son los que han ingresado a la carrera pública magisterial con el nombramiento del año pasado, siempre es recomendable ver el estándar anterior y el posterior para no pretender algo que aún no deben alcanzar o no bajar el nivel hasta llegar a un primer y segundo grado en este caso, ¿no es cierto? Entonces, hasta que nosotros poco a poco hacemos un dominio, como seguro muchos de ustedes, con muchos años y dominio del currículo nacional, ya lo hacen habitualmente. Entonces, este es uno de los pasos más importantes, que consiste solamente en ubicar dentro del estándar o de los desempeños los criterios que se ven a través de las competencias y las capacidades involucrados en esta actividad, esta sesión de radio de matemática. Entonces, ya puedo formular mis criterios tomando en cuenta los estándares como lo he hecho en el paso 4, ¿no? Que todos son una consecuencia uno de otro. Entonces, ¿cuáles serían acá mis criterios? Recordemos que esta es la evidencia. La evidencia dice: representa en un gráfico de barras simples la información que obtuvo a partir de un juego sobre 4 platos tradicionales de su comunidad. Además, hace una lectura sencilla del gráfico elaborado e interpreta la información, ¿no? Entonces, ya hemos analizado el estándar, todo lo que teníamos sombreado de colores lo tengo reconocido aquí, en este estándar del cuarto ciclo, y esta es la descripción de los niveles de desarrollo de la competencia. Entonces yo puedo establecer mis criterios. Recolecta datos. ¿Cuándo? Cuando realiza el juego presentado en la emisión radial y cuando selecciona los 4 platos típicos de su región. Registra los datos obtenidos en una tabla de frecuencia simple. ¿Cuándo? Cuando simboliza el conteo que recoge, ¿no? Pasa ya de los palotes, pasa a la simbolización numérica. Cuando representa en gráficos de barras, porque elabora su gráfico de barra simple, y cuando interpreta información. Todos estos lo hemos sacado de acá, porque lee la información obtenida y compara frecuencias, que estaríamos hablando de aquí, una lectura sencilla e interpreta la información. Entonces, vemos que aquí encontramos una relación lógica, no lógica y muy relacionada totalmente relacionada. Entonces, estos criterios, por supuesto, son los que deben ser explícitos, ¿no? Y de conocimiento de mis estudiantes. Por supuesto, si ellos no van a entender tercer, cuarto grado, registra los datos obtenidos en una tabla de frecuencia simple, no puedo decírselos de manera en la que ellos entiendan. No voy a revisar la tabla en la que has consignado cuánto fue el puntaje de cada uno de los platos típicos. O es muy permitido, bueno, lo vamos a ver en la retroalimentación, el modelado también. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros criterios formulados, son estos. Miren que no hemos recogido evidencia, ¿no? Todavía no hemos recogido ninguna evidencia
pero yo tengo los criterios los criterios establecidos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, pasamos. Paso 6.